El video, sí, yo sé. Tengo algunos videos por allí pendientes para subir. Entonces, grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de balance de materiales de energía. Hoy es miércoles 24 de abril. Son las 10:10. La clase no va a ser tan larga hoy. Hoy vamos a hacer entonces el penúltimo ejercicio que tiene que ver con balance de energía con reacción química. Lo cual, como ustedes vieron en la clase anterior, bueno, no sé quién vino, creo que Eduardo no estaba. Perdón, Eduardo, no he subido el video, ok. Tengo que subirlo. El balance de energía es una cosa muy, pero muy simple. Súper sencilla, no hay casi que hacer nada. Bueno, hay que poner un poquito de, de la cabeza, de pensar un poquito, pero más nada. Ok, entonces hoy vamos a hacer el siguiente problema. Voy a compartir de una vez. Ya va. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás? Se me perdió el Excel. Ah, no, aquí está. Ok, estoy abriendo. Ya está abierto. Y tengo que compartir toda la pantalla. Cierto. Cuando estoy trabajando en Excel tengo que compartir toda la pantalla para que se vea. Ok, ¿se ve? Sí, profe. Perfecto. Sí. Loreni cada vez que habla suena el gallo. Bueno, no sé, Loreni. Sí. Aplicación de balance de energía cuando ocurre una reacción química. Ya nosotros vimos una parte de la teoría de esto. Y, a ver, vamos a recordar un momento esta parte del balance de energía con reacción química. Dice, si no hay, se ve esto. Ya no estoy mostrando el Excel, sino el PowerPoint. Sí, sí se ve. Sí, profe. Dice, cuando no hay una acumulación en el sistema, es decir, estoy trabajando en estado estacionario, ni reacciones químicas, sale esto. Pero en cambio, la entalpía total será algo así. Cuando tengo una reacción química, es decir, fíjense, suponga ahora la ocurrencia de la siguiente reacción. A más B como reactantes para dar C más B como producto, ¿cierto? Y ven cómo tengo allí el reactor donde están los reactantes y los productos. Dice el cambio de entalpía, el cambio total de entalpía no es muy diferente a la ecuación anterior. Lo único que tengo que sumar el calor de formación, que son los delta H del acero, más el calor sensible, que son las integrales desde temperatura de salida integral desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de salida para los productos, y de la temperatura de referencia hasta la temperatura de entrada para los reactantes. Entonces esta ecuación de aquí es la que se va a utilizar para los balances de energía cuando tengo una reacción química, y eso es el cambio total de entalpía en el sistema. Pero volvamos un momento entonces al archivo en Excel. Aquí estoy, donde dice un mineral de hierro, pirita, que contiene 85% de sulfuro de hierro, FeS2, y un 15% de ganga. La ganga es lo inerte, ¿ok? O sea, lo que no reacciona. Ganga, entre paréntesis, tierra inerte, roca, etc. Se tuesta, es decir, hay un reactor en donde se le aplica calor. Se tuesta con una cantidad de aire equivalente a un 200% de aire en exceso, wow, según la reacción esa que ustedes ven allí. 4 moles de pirita, FeS2, más 11 moles de oxígeno dará como producto 2 moles de óxido de hierro, lo que nosotros llamamos como óxido férrico o trióxido férrico, más 8 moles de óxido de azufre, SO2, con objeto de producir SO2. Toda la ganga, o
sea, lo inerte. Toda la ganga junto con el trióxido férrico va a dar al producto de desecho sólido ceniza, que tiene un análisis de 4% de sulfuro de hierro. Determine la transferencia de calor por kilogramo de mineral necesaria para mantener la corriente del producto a 25 grados centígrados. Si las corrientes de entrada están a 25 grados centígrados. Ok. A 25. Bien, pareciera medio complicado el asunto, pero lo único que tenemos que hacer después de leer el problema es hacer un dibujo, ¿cierto? Tal y como nosotros hacíamos en el balance sin reacción química. Lo primero que tenemos que ver es un dibujo. Como ustedes ven, ya tengo aquí listo una parte en donde lo que me falta, este sería el dibujo del reactor o tostador. Lo que pasa es que no le quise poner el nombre de tostador porque van a creer que es pan. No. El reactor, que en donde se tuesta la pirita para dar dióxido de azufre. Entonces le ponemos los nombres a lo que conocemos, ¿cierto? Lo que entra es el mineral pirita. Yo puedo poner esto más grande, un pelo, ahí está. Ahí sí más o menos se lee. Con un flujo de alimentación, no dice en ninguna parte del enunciado el flujo de alimentación, pero pudiera ser que lo tomaremos como base de cálculo. Bueno, tal vez, vamos a ver. Todavía es pronto para decir si es una base de cálculo o no. Por el momento lo voy a dejar como incógnito. Ok, en la alimentación, fíjate, la pirita contiene 85% de sulfuro de hierro, es decir, ya va, sulfuro de hierro. Ok, entonces la composición de sulfuro de hierro en la entrada es de 85%, mientras que la ganga lo inerte es 15%. Ok, pregunta, como quien no quiere la cosa, ¿estos porcentajes son qué? ¿Molar, en peso, en masa, en qué? ¿Qué porcentajes son estos? A ver, ¿quién se atreve a intervenir aquí? Hello, ¿sí me oye? Aló. Sí. Ajá, Eduardo. El porcentaje son... Uno, ¿no? No. La sumatoria es 1. Pero mi pregunta es, ¿estos porcentajes son en peso o en moles? ¿Son en masa o en moles? A ver, ¿qué dices tú? En el problema no dice nada. ¿Qué crees tú? ¿En qué? Mol. ¿En moles? ¿Por qué? Bien, les recuerdo yo que cuando un problema no dice si el porciento es en masa o en moles, veamos que para los sólidos normalmente es masa. Para los sólidos y para los líquidos es muy común expresar el porcentaje másico, mientras que para los gases, si no dice nada, el porcentaje que se expresa es en moles. Es lo común, es la convención. Entonces, como aquí no me dice nada, yo voy a asumir que esto es una fracción en masa.
Sí, porque es sólido, ¿cierto? Entonces, si fuese un líquido, también diría que es másico. Pero si fuese un gas y no me dice nada, diría que es una fracción molar. O sea, fue lo primero, o casi fue lo primero que vimos en balance. Sería la convención de cómo expresar estas composiciones. Ok, ¿qué más dice de la alimentación? Bueno, aquí en la última parte dice que la alimentación, todas las alimentaciones entran a 25. Quiere decir que la temperatura de F es 25 grados Celsius. Y eso lo puedo guardar por ahí para el balance de energía luego. Ok. Luego me dice que se tuesta con una cantidad de aire equivalente a 200% en exceso. Ya va. Entonces, esto que está aquí es una corriente de aire. Ustedes saben que el aire es oxígeno más nitrógeno. El aire lo voy a expresar como G. Flujo de gas, que no sé tampoco cuánto puede ser. A ver un momento. El flujo G, no sé tampoco, es súper incógnita. Solamente que el porciento en exceso es 200. 200% de aire en exceso entra por aquí. Cantidad de aire equivalente a un 200% en exceso según la reacción tal. Ok, la reacción la tengo aquí y como ven, 4 moles de sulfuro de hierro más 11 moles de oxígeno reacciona para dar 2 moles de óxido férrico más 8 moles de sulfuro de azufre o dióxido de azufre. Entonces, ¿qué es mi producto principal? Dice con objeto de producir SO2. Entonces, como productos sale, en este caso, mi producto principal es un gas P, cuyo flujo desconozco, es decir que esto también es súper incógnito, no sé. Ya va un momento, antes de pasar al producto. La composición del aire es súper conocida, ¿cierto? Ya ustedes saben cuál es, que solamente es nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno en un 79%, 0,79, mientras que el oxígeno está en 21%. Estas composiciones o estas fracciones son ¿qué? Fracciones en peso, fracciones molares son ¿qué? Son fracciones molares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aire es un gas y el gas, a menos que el problema diga lo contrario, siempre o casi siempre está expresado en, ¿cómo se llama? En fracciones molares. Bien. Ok, entonces el producto está constituido principalmente por SO2, dióxido de azufre. Por lo tanto, en el producto tiene que salir dióxido de azufre, cuya composición desconozco. También en el producto sale oxígeno que no reaccionó, es decir, el oxígeno en exceso. Yo no quiero poner la misma cantidad de concentración en P. La concentración de oxígeno a la salida no sé cuánto es, pero yo sé que sale oxígeno porque la introduje en un gran exceso. Y también sale nitrógeno en P porque el nitrógeno es un gas inerte, es decir que no reacciona.
y lo que entró es igual a lo que salió del nitrógeno. Es un loquillo. Finalmente también tengo como producto ceniza. Como vieron aquí en el enunciado, dice toda la ganga junto con el óxido férrico va a dar al producto de desecho sólido o ceniza. La ceniza es un desecho sólido. El flujo másico de la ceniza no tengo idea de cuál pueda ser. Por lo tanto, también es una incógnita. Lo voy a poner así. Y a ver, dice la ceniza tiene un análisis de 4% de sulfuro de hierro, es decir, X de ceniza de sulfuro de hierro es 0,04 o 4%. También hay un F2O3 que es el óxido férrico que fue a dar también a la ceniza. Composición la desconozco. Y también hay la ganga que entró por aquí, que es la tierra y eso que es inerte. X de ganga no sé cuál es tampoco, porque es una incógnita, ¿cierto? Incógnita. Y también dice determine la transferencia de calor por kilogramo de mineral, es decir que te están mandando aquí también a calcular cuánto vale Q, cuánto vale el show. Ay, se me cayó la cédula. La transferencia de calor no sé cuánto es tampoco. Ojo, por kilogramo de mineral, es decir, esto sería algo así como kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Por kilogramo de mineral necesario para mantener la corriente de producto a 25 grados si las corrientes de entrada están a 25 grados. Entonces la temperatura del producto T de producto es igual a 25 grados centígrados y la temperatura de la ceniza T de la ceniza es igual a 25 grados centígrados. A ver, listo. Entonces tengo un montón de incógnitas pero no tengo pocas pistas, ¿cierto? No tengo pocas pistas. Una cosa sí que necesito, la broma, una cosa que voy a necesitar es para transformar esta fracción en masa en moles. Necesito el peso molecular de todas las especies que están involucradas aquí. En este caso, peso molecular del sulfuro de hierro lo puedo calcular. A ver, el peso molecular del hierro o peso atómico del hierro es 55,85 gramos sobre mol. El peso molecular del azufre es 32. ¿Qué más? El peso molecular del nitrógeno y del SO2, el peso molecular
del nitrógeno es 14 y del oxígeno es 16. A ver. Hierro, azufre, nitrógeno, oxígeno y yo creo que ya. Bien, entonces peso molecular del disulfuro de hierro sería igual a hierro más 2 veces el azufre. 119 gramos sobre mol. Para el nitrógeno y para el oxígeno ahí no hay problema, ¿cierto? Peso molecular del nitrógeno sería 2 veces N, 28. Y el peso molecular del oxígeno es 2 veces el oxígeno, que es 30. El peso molecular de este lado del dióxido de azufre sería azufre más 2 veces oxígeno, 64, y finalmente aquí también peso molecular de el óxido férrico sería igual a 2 por hierro más 3 por oxígeno, y eso me da 159.7 gramos sobre mol. Ok. Ahora, siguiente paso, seleccionar una base de cálculo. ¿Cuál sería la base de cálculo más apropiada? Bien, por el momento vamos a irnos seleccionando una base de cálculo, por ejemplo 100 de F o 100 de la alimentación, porque sí tengo algunos datos sobre la alimentación. 100 que, bien, como la fracción, la composición de la alimentación me la están dando en fracción másica, yo voy a escoger 100 kilogramos por hora de alimentación, 100 kilogramos por hora de alimentación, para poder obtener, para sacar ventaja de los datos que tengo de la alimentación aquí. ¿Okay? Y además también tengo una ventaja porque tengo el porcentaje de exceso de aire que está aquí de este lado. Bien, esto que está aquí en la composición del producto para el gas, esto es fracción molar, porque de nuevo es un gas, mientras que esto de aquí es fracción en peso, fracción en masa, porque también es es un sólido. Bien, una vez seleccionada la base de cálculo, lo voy a poner en verde porque no fue producto de ningún cálculo, sino, repito, una suposición inicial nuestra, ¿cierto? Entonces, base de cálculo 100 kilogramos por hora de la alimentación. Necesito, para entrar en la reacción química de ahí arriba, calcular el número de moles en la alimentación. Entonces, perdón, primero voy a resolver los balances de masa y después voy a resolver los balances de energía, ¿cierto? Ok. Balance de masa, primera parte.
como todo balance de masa, él, obviamente, tengo en la corriente de la alimentación tengo lo siguiente: 100 kilogramos por hora. ¿Cuánto entra de cada cosa? ¿Cierto? Sería masa de disulfuro de hierro en la alimentación. En la alimentación tengo la masa de... Eso es fácil. La masa de disulfuro de hierro va a ser igual al 85%, que sería esta composición, por 100 kilogramos por hora. 85 kilogramos por hora. ¿Cuántos moles de disulfuro de hierro? Bueno, ok, momento. El peso molecular entonces tiene que venir expresado como kilogramos sobre kilomol, ¿cierto? Ya ustedes saben que es el mismo número. Ok, peso molecular en kilogramos sobre kilomol. Entonces, si ya tengo los kilogramos, perdón. Ajá. Ups. Culpa mía. Disculpe. Las cosas pasan. Ok. Repito, ya yo tengo la masa del disulfuro de hierro, 85 kilogramos. ¿Y cuál es la masa de la ganga entonces? Masa de la ganga. El resto, ¿verdad? Sería los 100 menos los 85. Y eso daría 15 kilogramos por hora de ganga. Necesito calcular los moles que entra de disulfuro de hierro, moles o kilomoles, porque resulta que las ecuaciones estequiométricas no las puedo ver yo en masa. Entonces el número de moles es igual a la masa 85 dividido entre el peso molecular de el disulfuro de hierro, 119,85, y eso me da 0,709 kilomol de disulfuro de hierro que entra. ¿Ok? Kilomol. No puedo calcular el número de moles de ganga que entra porque la ganga no tiene peso molecular, es lo inerte. Quiere decir que para la ganga tengo que dejarlo así en masa. No voy a transformar la ganga en moles y tampoco puedo hacer eso. Ok. Entonces, fíjense que tengo la cantidad de la alimentación en kilomoles. Bien. ¿Qué pasa con... Vamos a poner esto en azul. Además de la alimentación, tengo flujo de aire. Y el aire, lo único que me dicen del aire es que tiene 200% en exceso de oxígeno, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto es el oxígeno que necesito. Fíjense en la reacción química, el oxígeno teórico requerido es 11 moles de oxígeno por cada 4 moles de disulfuro de hierro. Por eso es que necesito la cantidad de moles de disulfuro de hierro. Entonces tendré los moles de oxígeno requeridos. Mol
El oxígeno requerido es el oxígeno teórico, que como ven en la ecuación es 11 veces dividido entre 4. 11 moles de oxígeno por cada 4 moles de disulfuro de hierro. Eso me da un total de 1,95 kilomol por hora. Kilomol por hora de oxígeno. Eso, repito, es la cantidad teóricamente requerida. Repito, 11 moles de oxígeno por cada 4 de disulfuro de hierro. Ahora bien, me dice el problema que tengo un exceso en el 200%. 200%. ¿Cuánto es 200% de este valor? Bueno, vamos a ver. Moles de oxígeno en exceso. En exceso. Sería este valor multiplicado por 200, sería el exceso dividido entre 100, y eso me da kilomol por hora. Entonces, el oxígeno de entrada, los moldes de oxígeno que entran, en G, moles de oxígeno que entran en G es la suma, ¿cierto?, de lo teóricamente requerido más el exceso. Entraron 5,85 kilomol de oxígeno por hora. Ok. Fíjense que tengo el flujo en moles por hora de oxígeno y tengo la composición de oxígeno, que es 0,21%. Quiere decir que yo puedo obtener la cantidad de flujo de G que sale. Flujo de G o flujo de gas. Flujo de gas es igual, si yo tengo la cantidad en oxígeno y tengo la composición, esto sería cantidad de oxígeno dividido entre 0,21, y eso me da 27,86 kilomol por hora de gas total. También necesito la cantidad de nitrógeno, ¿cierto? La cantidad de nitrógeno, y como ya yo tengo la composición de nitrógeno y tengo también G, los moles de entrada de nitrógeno, en la corriente G es igual a la corriente G multiplicado por la fracción molar de nitrógeno, 22 kilomol por hora, (22,11 kilomol por hora). Y ahora puedo obtener la cantidad másica de cada uno de ellos, ¿cierto?, en kilogramos de oxígeno y de nitrógeno, y ahí los kilogramos totales. Entonces, kilogramos de oxígeno en G, kilogramos de oxígeno, tengo el número de moles, 5 y pico, por el peso molecular del oxígeno, es 187 y pico kilogramos por hora de oxígeno, que entra. También kilogramos de nitrógeno en el flujo de gas G es igual a los moles de nitrógeno, 22 por el peso molecular del nitrógeno, 600 y pico kilogramos por hora de nitrógeno, y finalmente G o flujo másico en kilogramos,
en kilogramos sería la suma del oxígeno más el nitrógeno What? Hay algo que no está bien. Ah, va. Moles requeridos 5. $27. Como yo... Ah, broma. Disculpe, muchachos, lo que pasa es que tengo ahorita los otros muchachos de posgrado y me están tareando con la tarea que tienen puesta de selección de material. Bien, disculpe. Tengo que chequear una cosa un momento fuera de esto. Momento. Bien, podemos nosotros seguir. A ello lo voy a poner en pausa. Estamos ahorita en clases de balance. Ok, entonces G, disculpen, la cantidad de flujo másico de gas sería este valor de aquí en kilogramos por hora. Y lo voy a poner en anaranjado. Bien, entonces como ven, ahora las variables se me han, entre paréntesis, reducido un poquito. Ok. Balance por componente. Cuando yo tengo los balances por balance de masa, tengo balance global y balance por componente, ¿cierto? Vamos a ver, balance global. El balance global no es tan difícil, ¿cierto? Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra por F más lo que entra por gas es igual a lo que sale como producto P más lo que sale como ceniza C. Y esta puedo dar la ecuación 1. Puede ser. Y el balance por componentes. El balance por componente, cuando yo tengo una reacción química, tiene que ver con lo que entra, lo que sale, lo que se genera y lo que se consume por especie química. En este caso, FeS2 o disulfuro de hierro, la primera especie. Luego tengo la ganga, obviamente que no interviene para nada, pero bueno, también se puede poner al final. El balance por componentes lo voy a hacer en kilogramos si quiero incluir cosas como la ganga, ¿cierto? Ganga. No hay moles de ganga, por lo tanto, el balance por componentes, si quiero incluir la ganga, lo tengo que hacer en kilogramos. Lo único que tengo de ganga, los 15 kilogramos que entraron por aquí. También nitrógeno, oxígeno,
la otra especie es dióxido de azufre, de este lado, es CO2. Y F2O3, que sería el óxido férrico. Óxido férrico. Bien, vamos a ver qué entra. Bueno, ¿qué entra de FS2? Es decir, disulfuro de hierro. Lo que entra de disulfuro de hierro es este valor de aquí, 85, ¿cierto? Entra 85. De ganga entra 15. De nitrógeno entra en kilogramos este valor de aquí. Y de oxígeno entra en kilogramos este valor de acá. De disulfuro de, perdón, de dióxido de azufre no entra nada. Y de óxido férrico no entra nada. ¿Qué sale? Bueno, resulta que del FeS2 es este coso de aquí, ¿verdad? Perdón, estos muchachos. Ok, esto se sobreentiende que es FeS2. No voy a complicar mucho la cosa aquí. ¿Sale qué? Sale XC por C. En el entendido de que, fíjense que XC es 0,04. Lo decía en el enunciado del problema. Dice, el análisis de la ceniza muestra 4.0% de disulfuro de hierro, que es este valor de aquí, FeS2. Entonces lo que sale es XC por C, siendo que XC ya ustedes saben que vale 0,04. ¿Qué se genera? No se genera nada, más bien se consume allí, ¿cierto? ¿Y cuánto se consume de disulfuro de hierro? Bueno, buena pregunta. ¿Cuánto se consume de disulfuro de hierro? Bueno, se consumen 2, perdón, por cada 4 moles que se consuman, se produce, no sabemos cuánto se consume, sin embargo lo tenemos que dejar expresado, lo dejamos expresado en una ecuación. La ecuación es como sigue: 85 menos XC por C, ¿cierto? Eso es lo que se consume. Lo que entra menos lo que sale es exactamente igual a lo que se consume si ustedes pueden plantear el balance por componentes de esto. Repito, lo que se consume es igual a lo que entra menos lo que sale. Ok, pero, repito, pero, esto tiene unidades de kilogramos. ¿Cómo sé yo cuánto se consume en moles? O en kilomoles. A ver, voy a poner esto un poquito más grande. Entonces tengo que colocar en la misma tabla estas dos columnas, ¿cierto? Porque voy a necesitar saber para calcular cuánto se consume de disulfuro de hierro también en moles. Bien, si ya lo tengo en kilogramos, ¿cómo lo paso a moles? Bueno, lo multiplico por el peso molecular, ¿cierto? Para ver, kilogramos por peso molecular, kilogramos, perdón, lo divido entre el peso molecular, ¿cierto? Lo divido.
Ay, estos muchachos me tienen ya. Bueno, disculpen. Los muchachos del posgrado me están me están diciendo unas cosas. Bien, no importa. Los ignoraré por el momento. ¿Cuánto se consume de disulfuro de hierro en moles? Bien, esto es 85 menos XC por C. Bien, eso que está ahí es en masa, dividido entre el peso molecular de el disulfuro de hierro. Y eso que está allí es el consumo en moles. Vamos a guardar eso. Ok, ganga. Lo que entra es 15 y lo que sale es X de ganga por C. No reacciona, por lo tanto no se genera nada, tampoco se consume nada, ni en kilos ni en moles. Nitrógeno. El nitrógeno tampoco se consume nada. Ok, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, sale solamente en el producto gaseoso P. Por lo tanto, nitrógeno sería Y del nitrógeno multiplicado por P. Ahí está. No se genera nada, no se consume nada, ni en kilogramos ni en mol. Oxígeno. Ajá. Ajá. Lo que entra, bueno, ya lo tengo aquí, eso es en kilogramos. Lo que sale, bueno, solamente sale oxígeno en el producto P. Por lo tanto, esto sería Y P del oxígeno por P. Me olvidó ponerle aquí YP nitrógeno por P. Ok. ¿Cuánto se genera? No se genera nada, más bien se consume. ¿Cuánto se consume de oxígeno? Porque es un reactante. Bueno, si vemos en la ecuación, se consumen por cada 4 moles de lo que se consume de disulfuro de hierro, se consumirán también 11 moles de oxígeno. 11 moles de oxígeno. Por lo tanto, puedo calcular cuánto se consume en moles. Ok, ¿cuánto se consume de oxígeno? Bueno, esto se va a dar como sigue. El número de moles de F de disulfuro de hierro dividido entre 4 y multiplicado por 11. Y eso te da en moles. Ok, ya va. ¿Verdad? 11 sobre 4. A ver, 11 sobre 4 multiplicado por el número de moles de disulfuro de hierro que se consume. Y esto es 85 menos XC por C entre peso molecular del disulfuro de este señor. A ver. Ok. Y ahora, para llevarlo a kilomoles, eso lo tengo que multiplicar por el peso molecular del oxígeno. Peso molecular del oxígeno. Y eso ya entonces lo tengo en kilomoles. No sé si se entendió. Ok. Lo que se consume de oxígeno está aquí, pero lo necesito en kilomoles, que son, como ven, el coeficiente estequiométrico sería por cada 4 de disulfuro de hierro se consumen 11 de estos muchachos. Por cada 4
de disulfuro de hierro se consumen 11 de oxígeno. Por eso el factor 11 sobre 4. El resto, que es 85 menos XC por C entre el peso molecular de disulfuro de hierro, es lo que se consume en moles de disulfuro de hierro. Y eso lo multiplico por el peso molecular del oxígeno para llevarlo todo a moles de oxígeno consumido. ¿Ok? Entonces no lo tengo que poner dos veces. Y así calculo lo que se consumió de oxígeno. Ahora, ¿qué se consumió de dióxido de azufre? Lo que entra, nada. Lo que sale, sale en P. Sale en el producto. Sería Y del dióxido de azufre por P. A ver, no que se consume nada, no se consume nada, se genera, ¿cierto? Se genera porque es un producto. Aquí, según esta reacción, por cada 4 moles de disulfuro de hierro que se consumen, se generan 8 moles de sulfuro de hierro. Por lo tanto, la cosa queda como la siguiente forma: 8 sobre 4, por cada 4 que se consumen se generan 8 sobre 4 por la cantidad de moles de disulfuro de hierro que se consume. Eso sería igual a 85 menos XC por C dividido entre el peso molecular del disulfuro de hierro. Y eso me daría lo que se genera en, pero ya va, en kilogramos, lo necesito en moles. Ahora lo tengo que multiplicar por el peso molecular del dióxido de azufre. Bueno, esto no importa, ¿cierto? Y se genera, no se consume nada y se genera esto en moles. ¿Ok? En moles. Repito, por cada 4 moles de disulfuro de hierro, por cada 4 moles de disulfuro de hierro que se consume, se generan 8 moles de dióxido de azufre, según la ecuación de allá arriba esta. Finalmente, el trióxido férrico, lo que entra es igual a lo que sale, perdón, lo que entra menos lo que sale, no se genera nada. Sí se genera, es producto de reacción, ¿cierto? Sí se genera, aquí está. Lo que es que no se consume nada, se genera y sale. ¿Dónde sale? Sale en las cenizas. O sea que esto pudiera ser X, o sea, composición de Fe2O3 multiplicado por C. Eso es lo que sale. Mientras que lo que se genera lo tengo que ver en la ecuación de arriba. Por cada 4 moles de disulfuro de hierro que se consumen, se generan 2 moles de óxido férrico, lo que me dará la siguiente ecuación: 2 sobre 4. Ese 2 sobre 4 es el factor de moles a lo que se genera sobre lo que se consume. 2 sobre 4 multiplicado por cuánto se consume de disulfuro de hierro. Se consume lo siguiente: 85 menos XC por C dividido entre el peso molecular de disulfuro de hierro multiplicado por el peso molecular del dióxido férrico, trióxido férrico, este valor que está aquí. Entonces, ahí está. El balance por componente no fue demasiado amigable con nosotros,
¿cierto? Sin embargo, sí podemos, por lo menos podemos conducir a algo, podemos concluir en algo, ¿cierto? Que tenemos suficiente material como para hacer un cálculo, porque tenemos X sub C. O sea que X sub C es la composición de el sulfuro de hierro en la ceniza. Composición de sulfuro de hierro en la ceniza. Ahora bien, vamos a insertar una ecuación para analizar algo aquí. La masa de disulfuro de hierro dividido entre la masa total de la ceniza es igual masa de disulfuro de hierro entre masa total de ceniza 0,04 o el 4%, 0,04 o el 4% de lo que salió de la ceniza. Aquí lo tengo, es dato, voy a ponerlo en verde. 4% de la ceniza es disulfuro de hierro que no reacciona. Entonces, si yo reemplazo todo eso por su valor, sustituyendo, la masa del disulfuro de hierro es Xc por C, mientras que la masa total de la ceniza es, además de disulfuro de hierro, tengo la masa de la ganga y la masa del trióxido férrico. Entonces tengo la masa total es esto más la masa del otro más la masa de gangas, ya, de peganga. Eso ya no existe aquí en Maracaibo, peganga. Antes sí existía. Bien, se me volvió a caer la cédula. Resulta que la masa de el Fe de la masa del dióxido de azufre de disulfuro de hierro, perdón, disulfuro de hierro es Xc por C, lo mismo de arriba. La masa del trióxido férrico lo puedo sustituir por la ecuación que es lo que se genera, ¿cierto? Lo que se genera, que es 2 sobre 4 por 85 menos Xc por C por, perdón, bueno, sí, lo puedo poner así, por la relación de pesos moleculares de peso molecular de el trióxido férrico sobre peso molecular de disulfuro de hierro, así, mientras que la masa de la ganga es simplemente 15 15.
15 kilogramos y eso me da 0,04. Bien, pareciera que puedo utilizar Solver para esto, ¿cierto? En donde XC por C pareciera que es mi variable. Yo le puedo dar como valor inicial 1, mientras que el error es la ecuación igualada a 0. Es decir, esto es igual a XC por C dividido entre, abro paréntesis, XC por C más 2 sobre 4. ¿Cuánto es 2 sobre 4? 2 sobre 4 es un medio. Vale. Lo puedo poner así simplemente 0,5 por 85 menos XC por C, 85 menos XC por C por peso molecular del trióxido de hierro, que lo tengo por allá arriba, aquí está, entre peso molecular del disulfuro de hierro, que lo tengo por aquí también, este. Más 15, cierro paréntesis, menos 0,04 es igual a 0, o debería ser igual a 0. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es irme en datos, Solver. Sí, claro, aceptar. Espera un momento. La celda objetivo es la celda error y yo quiero que ese error sea 0, cambiando el valor de XC por C, y le digo que me resuelva eso, aceptar, y me lo resolvió. Resulta que para Solver XC por C vale 2,9. Esta es la cantidad en kilogramos por hora de, a ver, disulfuro de hierro que sale en los cristales, perdón, en la ceniza de FeS2 en la ceniza. Ahí está. Repito, la cantidad de cantidad en kilogramos por hora de disulfuro de hierro que sale en la ceniza utilizando Solver para los balances. Entonces yo puedo ahora, entonces, utilizando esta misma ecuación, saber cuánto es la cantidad de ceniza. Ceniza es igual, si esto es el 4%, de eso sería ese valor entre 0,04 y eso te da 72,6 kilogramos por hora de ceniza que sale. Por lo tanto, la cantidad de ceniza ya no es una incógnita, es igual a este valor de aquí, y le pongo en anaranjadito, a ver, anaranjadito, kilogramos por hora. Bien, ay Dios mío, si son las 12 y pico. Voy a dejar de presentar, muchachos, porque me tengo que ir. Ya con razón los muchachos estaban ya peleando por allá. Profe, que dónde está? No estoy dando clase de balance. Entonces, continuamos el sábado, este mismo ejemplo. Ahorita les voy a pasar los videos que tengo. Ay, no sé cuántos tengo sin pasar. Además de pasarle este Excel. Ojo, ustedes están en capacidad de completar el balance de masa de esta parte.
¿Qué tal si me sorprenden y lo hacen para el sábado? Así podemos ahorrarnos un poco de tiempo. Si no, bueno, no importa. Si no, continuaré yo. Pero es una buena práctica para ustedes, ¿ok? Y vean el video y vean de dónde salió todo. ¿Qué les pareció eso? Genial. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muchacho. No, porfa. Qué bueno, qué bueno. Preguntas, si no tienen preguntas, me despido por hoy. Que pasen una feliz tarde y buen provecho para los tres. Igual, profe, feliz tarde.